está viendo en Instagram y para la gente que está en todos lados, vamos a recuperar lo que dice este abogado. Queda Quetzal Arturo González Rojas y se queda Francisco García Colín en prisión preventiva justificada. Es el resultado que dio el juez y obtuvieron su libertad Federico Orozco Torres, Perla Verónica Galván Becerril y Daniela Tuzay Camberos. Y mi cliente fue el único, el de los acusados por el delito de homicidio en grado de tentativa, fue el único que logramos la libertad, el de Gabriel Pérez Rábago, lo cual estoy contento, y fue un debate maratónico. Un debate maratónico, como les decía, los llantos que se escuchaban alrededor de familiares en donde de los 18 se quedaron entambados 2, salieron 16, pero salieron acusados de múltiples, uno de ellos o también de tentativa de homicidio y otros de resistencias civiles, daño en propiedad ajena, etcétera, etcétera. Entre ellos salieron, como les decía, la mujer oriunda de Guadalajara conocida como Daniela Toussaint. Aquí el reporte de Fuerza Informativa Azteca. Historias de presos políticos es la que ha dejado la represión del pasado sábado en el centro histórico. Uno de los casos más señalados en redes sociales es la de Daniela Toussaint, esta mujer que pues intentaba grabar un video para sus redes sociales sobre la generación Z y resultó detenida y violentada. En estos momentos se está llevando a cabo la audiencia para determinar su situación jurídica en los juzgados penales del reclusorio norte. Su amiga nos comenta esta información. Más de 12 puntadas en la cabeza la tiene abierta casi por la mitad, tiene lesiones en la frente, el tobillo lo tiene mal, tiene lesiones en la cara y pues golpes en... Sí, está haciendo un blog porque ella realiza marchas pasivas por México, entonces su idea principal era hacer un blog sobre una marcha en México y pues sucedió esta situación que ahora termina. Es así como transcurren las horas y al momento no se sabe sobre la situación de Daniela. Sin embargo, están aquí a la espera sus amigas y los abogados que están acompañándola en la audiencia. Toda la información en Fuerza Informativa Azteca. Miren ustedes cómo lo que dice la amiga es que habían ido a la marcha a documentarla. Ella, Daniela Toussaint, se había adelantado y fue cuando la golpearon, le rompieron un tobillo y la encarcelaron. No metieron a nadie del bloque negro a la cárcel. Nadie del bloque negro entró a la cárcel, sí entraron todos los demás. Porque los testimonios se van aumentando conforme pasan las horas de la manera rara, peculiar, injusta, autoritaria, ustedes decidan el adjetivo, con que actuó el gobierno de Claudia Sheinbaum y el de la Ciudad de México ante esta trifulca que hubo en la marcha de la llamada Generación Z. La hermana del misionero, ayer escuchamos al padre, la hermana de este misionero que se encontraba en las inmediaciones de la marcha también habló el día de ayer con reporteros. Sí, bueno, no, o sea, es que haz de cuenta que él ni en cuenta de eso, acompañó a una amiga, simplemente fue el error de su vida, que nunca él en la vida se había parado en una marcha. Te apuesto que con trabajo sabe quién gobierna el país, o sea, no es su rollo ese, él simplemente fue, fue a acompañar a su amiga porque está como saliendo con ella, la chava del video. Entonces, la acompañó y todo se desató. Él solo llevaba una pequeña cartulina que decía que querían, pedían que les devolvieran los suministros a los niños con cáncer, ¿no? Que les habían quitado la medicina, pues. Lo único que tenía... Entonces sí estaba en la marcha, pero no estaba en son de nada. Es más, ni siquiera habían llegado todavía a la plancha del Zócalo en donde se desató todo el relajo. O sea, estos granaderos llegaron como por un costado que ellos iban caminando y otras tantas personas, y ahí los detuvieron, pues a golpes los corretearon y todo. Ni siquiera sabe quién gobierna el país. Iba acompañando a una amiga, iba con una cartulina que decía: ayuden a niños sin medicinas. Yo no veo la parte ilógica de esto.
No era una marcha en contra de Claudia Sheinbaum, lo han dicho hasta el cansancio. Era una marcha en contra de las políticas del gobierno, sea quien sea. Y así tendríamos que entenderlo todos. Si un gobierno hace mal las cosas, no importa quién gobierne. Uno tendría que haber señalado, y lo hice en su momento, a propósito, para que luego no digan, la fracasada estrategia de seguridad que tenía Felipe Calderón. Ahí están las grabaciones, búsquenlas en Ustream y en Livestream. Afortunadamente se encuentran todavía en internet. Se tenía que pues señalar y por supuesto cuestionar la estrategia también de seguridad en Michoacán, por lo pronto, de Felipe Calderón con el apoyo de las autodefensas y luego el comisionado Alfredo Castillo que envió, o la manera en la cual aventó por debajo de la alfombra a todo el problema del narcotráfico. También lo dije en su momento, y también se tenía que decir que los abrazos no balazos de López Obrador no funcionaban, y nos tienen en donde hoy en día estamos, en una situación de control por parte del crimen organizado de una parte importante del país, y sí también, hay que decirlo de esa manera, la complicidad o la omisión por parte de autoridades locales, estatales y federales. Y si no se dice, uno está en falta con la sociedad que está alrededor. Si uno no puede señalar de una manera clara la manera en la que no está funcionando los abrazos, no balazos, iba a decir no madrazos, pero esos son los que se dieron en la Ciudad de México. Y así salieron muchos jóvenes el sábado en la mañana y muchos terminaron muy mal. Todos los que estábamos ahí no hicimos nada. No debimos haber pasado por eso. Nadie debió haber pasado por eso. Y yo estudio Derecho. Y la neta sí me desalentó un poco. Porque dije, o sea, en situaciones así no te sirve de nada. No te sirve de nada. Porque en ese tipo de casos, o sea, lo único que puedes hacer es ponerte a rezar porque no te maten. Y pues es todo. O sea, me da risa porque antes de irme hacia el Zócalo, subí una historia que decía, mami, fui a luchar por nuestros derechos. Si algo me pasa, fue el gobierno. Y dije, o sea, ya, o sea, les digo, dentro de lo que cabe, estoy viva. Y ya, es lo único que voy a decir. Me sé el nombre de varios policías, pero por mi seguridad, porque quiero vivir, no voy a decir nada. Es lo único que voy a decir. Y espero que los que aún no han encontrado o los que aún no salen, de verdad de todo corazón, espero estén bien. Porque no fue fácil, porque fue horrible. Fue horrible haber pasado por algo así. Recuerdo que un chico me preguntó, oye, si el otro año hubiera una marcha así, ¿volverías a ir? Sí, sí volvería a ir. Aunque supiera que me va a volver a pasar lo mismo, volvería a ir. Y con mayor razón volvería a ir. Así que mucha fuerza a todas las familias que siguen allá, que están preocupadas por sus hijos. De verdad espero que estén bien y que no les pase nada malo, que estén vivos y que lleguen con ustedes bien. Y pues es todo. Pareciera que los criminales son los asistentes a la marcha para el gobierno de México. Los criminales son estos jóvenes, los criminales son los padres de familia, los criminales son las personas que vinieron de otras partes. Y no, por un lado, los del bloque negro y más importante, los narcotraficantes por los cuales se hizo la marcha. El crimen organizado que hoy en día, coludido o sobrepasando al gobierno, tiene en control el país. Al gobierno de Claudia Sheinbaum le da mucho coraje que se diga una y otra vez en medios de comunicación el descontrol que existe en México, la corrupción absoluta. Le preocupa enormemente que este tipo de testimonios se vayan replicando y dice que la culpa también es de los medios de comunicación. No es de los medios de comunicación, es de ellos. Ignacio, ahorita que recuerdo, cuando ya estaba en el juzgado cívico, antes de que me tocara pasar a testificar,
yo les dije, es que entonces, ¿dónde debíamos estar para que no nos pasara nada? Si no estábamos haciendo nada y un policía que se quedó solo con nosotros, como que nos susurró que, que literalmente nada más teníamos que llegar junto con el primer grupo que llegó del Ángel, estar 20 minutos e irnos rápido, que porque a ellos les dieron indicaciones de a tal hora agarrar a quien se pudiera. Así literal me dijo, que a quien se pudiera, no importaba que no estuvieran haciendo nada. No importaba que no estuvieran haciendo nada. Porque de lo que se trataba era desvirtuar la marcha. Era convertir la marcha y los asistentes de la misma en un botín político para señalar a los sospechosos comunes y decir que el gobierno iba perfecto. Era una marcha para desestabilizar a Claudia Sheinbaum por parte de la derecha, de Salinas Pliego, de Claudio X González, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hemos escuchado desde el sábado. De hecho, lo que hemos escuchado desde antes. Lo que hemos visto que han intentado como su propia narrativa. Ellos hacen todo muy bien. En realidad, todo es un plan perverso. Un plan perverso que la razón continúa, ¿eh? La inseguridad en el país, los desaparecidos, las ejecuciones, el derecho de piso y la extorsión continúan. No perdamos de vista eso, porque quieren dejarlo nada más en una marcha política, cuando en realidad, aunque así fuera, ustedes y nosotros, es decir, ustedes, ciudadanos de a pie, y la gente que se dedica a los medios de comunicación o empresarios o miembros de partidos políticos, aquellos que están en la discusión pública cotidiana, tienen todo el derecho. ¿Por qué tendría algo de malo en México protestar hacia una acción de gobierno que nos parece inadecuada y que es inadecuada? Ya si no aparece la gente, si yo aparezco y digo, está muy mal que en México no existe la pena de muerte, voy a marchar, y no se acerca nadie, bueno, yo estoy ejerciendo mi libertad, y si nadie se acercó a lo que yo estoy haciendo, pues me queda muy claro que no es popular. El problema en este caso es que fue muy popular. El problema real, y por lo cual se está distrayendo mucho la atención, es que la marcha de la generación Z o no de la generación Z fue muy popular. Y eso lo digo no solo yo, que estuve en el Zócalo horas después de la misma, o ustedes que lo vieron en medios de comunicación, más allá de todos los obstáculos que hubo para la llegada al Zócalo, que ya no lo pueden negar. Ellos mismos afirman y admiten que pusieron todo tipo de vallas para evitar que la gente llegara al Zócalo capitalino. Pero todos los testimonios hablan de cómo sí funcionó la convocatoria en todas partes del país. El pasado domingo compartí mi narrativa sobre la marcha del 15 de noviembre. Fue un acto espontáneo, respetuoso y nacido de la emoción y del profundo deseo de aportar a la construcción de un México en paz. No hubo detrás de ese mensaje ningún grupo político ni una intención destructiva. Al contrario, fue la voz honesta de un ciudadano que ha estado del lado de las víctimas, de la sociedad y también de los propios policías. Aunque me honra y me motiva, jamás imaginé que esa narrativa daría la vuelta al país. Pero desde anoche me informan que se prepara una embestida de quienes no piensan como yo, con la acostumbrada furia política del sistema. Lo lamento profundamente y no me queda otra que esperarla con serenidad y temple, con la convicción de que cada ataque solo reforzará mi energía para seguir aportando a un país mejor, un país justo, un país que también es de mis hijos. He estado bajo el fuego de las balas criminales como activista ciudadano y como servidor público. Gracias a la divinidad en la que creo, sigo aquí. Y si algo he aprendido es que las balas del crimen, por brutales que sean, al menos llegan de frente. Las balas políticas, en cambio, son traicioneras. Nunca se muestran, nunca se adjudican, nunca dan la cara. Aún así, no me van a mover de mis convicciones. Como me decía mi querido don Julio Scherer García, que en paz descanse, preocúpese porque hablen de usted, don Alberto, aunque sea bien. Podrán destruirme a mí, pero no cambiarán la crítica realidad del país, ni la veracidad de muchos de mis argumentos. México no va a cambiar sus graves problemas, especialmente esta violencia que diariamente le arrebata la vida a decenas de personas, si seguimos violentando a quienes pensamos distinto. Y tampoco quienes pensamos distinto vamos a lograr
que las y los tomadores de decisiones nos escuchen si los insultamos, si adjetivizamos su imagen, su inteligencia o su personalidad. La paz no se construye solo con argumentos. La paz se construye también con actitudes, con coherencia, con respeto, con la capacidad de escuchar y de exigir sin destruir, sin deshumanizar al otro, incluso cuando discrepamos profundamente. Podemos ser firmes sin ser violentos, podemos ser críticos sin ser destructores, podemos ser oposición sin convertirnos en enemigos. Ese es el camino que México necesita. Pues sí, pero no lo están siguiendo, señor Capella. Alberto Capella se llama, ha sido experto en seguridad en varios gobiernos, pero en realidad lo que quieren hacer es crear esta idea de que hay una andanada en contra del gobierno solo porque son gobierno, por su gran éxito. No, vamos entendiéndonos de una vez por todas. Lo que no quiere el ciudadano es corruptos y cómplices del crimen organizado. No quiere incapaces e ineptos. No quiere nepotismos, influyentismos. Y hoy ese es el gobierno. El gobierno está basado hoy en día en un contubernio para decir somos perfectos y abracen y acoracen a Claudia Sheinbaum, cuando a quien tendrían que abrazar y acorazar es al pueblo, es a la sociedad. A quien tendrían que defender es al ciudadano, que todos los días sufre de la inseguridad imperante y todos los días se indigna porque aquellos que tendrían que defenderlos están defendiéndose a ellos mismos y defendiendo sus corruptelas. Que no se nos olvide. Ejemplo. El motivo de esta conversación, es ratificar el respaldo total de quienes integramos las mayorías parlamentarias, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, quienes salimos de un proceso electoral con una alianza Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México, ante los acontecimientos del último fin de semana. Y pues nada es fortuito, es una embestida desde la parte más oscura de la derecha mexicana, incluso con participación internacional, la ultraderecha, el fascismo, quienes ahora pues ya se quitaron la máscara. Bueno, pues ahí tienen a Adán Augusto López, of all means, el ex secretario de Gobernación, el ex gobernador de Tabasco, que tenía sentado a un lado al líder de la barredora, defendiendo a Claudia Sheinbaum de una marcha en donde pedían que no siguieran existiendo gente como Adán Augusto López, que defendió, fue cómplice, o no supo por inepto, que al lado estaba en sus mesas de seguridad sentado a su lado un líder criminal. Así, pues claro que van a salir a defender a Claudia Sheinbaum y decir que ella es la víctima, cuando la víctima es la sociedad, la ciudadanía. No se nos olvide, salieron a marchar, están hasta la madre de que no les ayuden a combatir el crimen organizado, de que todos los días haya desaparecidos y muertos, de que todos los días tenga que tomar uno el pago de derecho de piso o derecho de vía si uno va por carreteras, en donde las mujeres son secuestradas, violadas y desaparecidas, los hombres convertidos en halcones. Pero las víctimas son ellos. Las víctimas son los políticos de Morena. ¡Bravo! Es que el pueblo de México está enterado, que no es como pretenden hacer vender algunas televisoras, un acto que la respuesta del gobierno a la manifestación o a la marcha haya sido la represión. Desde luego que hay una reacción de los cuerpos de seguridad o de la policía, quienes cuando ven que se habían derribado, roto las vallas metálicas que se sabía y que habíamos dicho que eran de protección, y cuando eran agredidos con todo tipo, con piedras, con palos, con diferentes cosas, tuvieron que reaccionar. A lo mejor hubieron algunos excesos o abuso en el uso de la fuerza pública, pero eso lo habrán de determinar las autoridades correspondientes. Entiendo que el secretario de Seguridad Pública y la jefa de gobierno de la ciudad han manifestado que ya pidieron
tanto a Fiscalía como a los órganos internos de la propia Secretaría de Seguridad que investiguen el actuar. Sí, bueno, como si no fuera muy claro en las imágenes. Y eso es lo que les da tirria a gente como ellos. No es que lo diga un medio de comunicación. Ya sabemos que en su dinámica quieren echarle la culpa a Salinas Pliego. Ya lo entendimos. Pero la realidad no se le puede echar la responsabilidad a una persona. Bueno, sí, a los gobernantes. Sí. Los granaderos que dicen que no son granaderos no estaban capacitados para lo que iba a pasar. El bloque negro que entró antes que todo el mundo, curiosamente, nadie lo auscultó, nadie lo censó, nadie lo supervisó, nadie revisó qué era lo que tenía cargando para atacar a los granaderos que no son granaderos. Y luego los granaderos que no son granaderos fueron en contra, no del bloque negro, sino de Ciudadanos. El ejemplo son los 18 que están en proceso, de los cuales 3 están acusados de tentativa de homicidio y 2 siguen en la cárcel. ¿Qué nos está diciendo, por el amor de Dios? ¿Queremos seguir todavía en este juego de es que en realidad, pobrecitos de todos, y nosotros estamos haciendo bien nuestro trabajo? Las imágenes están. Pueden decir lo que quieran ustedes, porque ya escucharon, por supuesto, a el señor Adán Augusto, podríamos escuchar a Monreal, y bueno, estaría más o menos por el estilo, ¿no? Defendiendo a Sheinbaum y a ellos dos, a Adán y a Monreal. El movimiento que conforma el Partido Verde y el PT y Morena, vamos a caminar muy acompañados para establecer con toda precisión que la presidenta Claudia Sheinbaum legítimamente, legalmente, representa a la mayoría del pueblo de México y que ahora que está sometida a una embestida, a esta serie de ataques, denuestos, calumnias en contra de ella, nosotros las rechazamos y señalamos con toda seriedad que no pasarán aquellas expresiones del poder conservador o de quienes se oponen a un régimen legítimo. No creo que sea la alternativa de este país. La única posibilidad que nosotros vemos es las elecciones, profundizar la vida democrática del país. ¿Cómo le van a hacer con las elecciones si quieren hacer una reforma electoral en donde quisen plurinominales? Está tan al revés lo que está diciendo Monreal como su reloj de pulsera. Y creen que uno no se da cuenta. Es que nos quieren derrocar. Nadie quiere derrocarlos. Lo que quiere uno es señalar lo mal que lo hacen, bola de ineptos. Pero son muy buenos para la grilla, para eso sí. Estos dos que movieron las cámaras, el Senado y diputados, para hacer una reforma electoral, una reforma judicial que no les sirve a nadie más que a ellos. Esos sí son muy buenos. Para eso sí son muy buenos. Vamos, hasta en la reforma judicial lo hacen mal. Ayer tuvo que salir Javier Corral a parar la selección de jueces. Ni siquiera hemos platicado los miembros de la Comisión de Justicia entre nosotros. Ni siquiera hemos tenido la oportunidad, los miembros del grupo, los 3 grupos de trabajo, pues sobre los perfiles que se entrevistaron, porque pues hubo compañeras y compañeros senadores que estuvimos durante todas las comparecencias, las entrevistas, y tenemos que ser exhaustivos en esta tarea de idoneidad y elegibilidad. De entrada, por ejemplo, dentro de los 266, pues hay una persona, por ejemplo, que no cumple ya el requisito de la edad, ¿no? Entonces, tenemos que darnos el tiempo. Bajo esa lógica lo hicieron todo mal, senador Corral. Y usted lo sabe, en las prisas por sacar la reforma al Poder Judicial, porque les urgía arreglar y decir que no le iban a aceptar los amparos a Ricardo Salinas Pliego, todo por el berrinche, dejaron patas para arriba el Poder Judicial. Patas para arriba. Para poner una bola de inexpertos
en la Suprema Corte. Y cuando digo inexpertos, lo digo con conocimiento de causa. Prueba A. A las ministras y ministros los daños que se ocasionaron a este edificio histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día sábado. Aprovecho para reiterar nuestra condena a estos actos de violencia y de daños que se hicieron al edificio sede de la Suprema Corte. Hago un llamado a toda la ciudadanía y a la juventud para conducirse en los términos institucionales. Esta Suprema Corte ha mantenido y mantendrá las puertas abiertas y la disposición plena para dialogar cualquier situación, así es que no tiene lugar, no tiene cabida los actos de violencia que hemos vivido el día sábado pasado. Muy buenos días, estimados ministros, ministras. Fíjense cómo este ministro presidente ya responsabilizó de los actos de violencia a los manifestantes. No al bloque negro y no a los granaderos que no son granaderos, a los manifestantes. Y ya les dijo que fueran en los términos constitucionales, cuidadito y se salgan, porque no los vamos a defender. Ya no dejó espacio para que una persona pueda ampararse ante la ley contra actos de autoridad, como aquellos que están siendo juzgados por tentativa de homicidio sin deberla ni temerla. Ya no hay Suprema Corte que pueda ayudarles. Lo acaba de decir Hugo Aguilar Ortiz, que a propósito, tanto que les gusta decir que ahorran, etcétera, etcétera, ¿cuántas togas tiene el ministro presidente? Porque pareciera desfile de modas en donde va demostrando sus gustos por las florecitas, bueno, por los bordados indígenas. Es más importante eso que dar justicia. Dicen que no es un país de represores. Dicen que no es un régimen autoritario. Eso es lo que ellos dicen. La realidad es otra. Ayer, Luisa María Alcalde, la presidenta de Morena, sacó una serie de documentos que hubiera hecho sobre una sociedad, o más bien un contrato, que habría firmado Edson Andrade, este joven vocero de la generación Z, o uno de los voceros, porque se supone que no tienen voceros, en el cual daría algún tipo de servicio al PAN, por el cual el PAN le pagaría 175,000 pesos al mes y ganaría 2 millones de pesos al año. La presidenta Sheinbaum habló de eso la mañana del día de hoy. ¿Cómo no iba a hablar de eso? ¿Cómo no iba a ser tema de la mañanera? Y luego dicen que no reprimen. Pues unos contratos a un joven que se califica como apartidista, Edson Andrade, que es uno de los principales impulsores de la marcha de la generación Z, y fue contratado por Acción Nacional, el PAN, en febrero de 2025 por 2,106,810 pesos, dividido en 12 pagos. Y la presidenta de Morena dice que qué coincidencia esto después de que el propio presidente del PAN, Jorge Romero, pues señaló que a la oposición pues solamente le faltaba pues la violencia. Pues muy interesante, ¿no? Muy interesante la publicación de ayer de Luisa María. Mucha información para que se analice por todas y por todos. Porque también se hizo público, presidenta, que uno de los presuntos agresores, Alberto González Mancilla, pues que es uno de los detenidos por esta generación de violencia, pues también fue identificado como delegado regional del Consejo Nacional del PAN en la Cuauhtémoc. Muy interesante, para que todas y todos lo analicen, para documentar. Vivimos en un país libre. Y yo, Gonzalo Oliveros, podría militar en cualquier partido político y podría salir a la calle a protestar siendo miembro de ese partido político. ¿Cuál es lo malo? ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el problema? Porque si a esas vamos, este niño de la voz tipluda es de Morena. Le está haciendo una pregunta desde su posición como miembro, reportero del canal de la Ciudad de México, controlado por Morena. ¿Qué demonios están diciendo?
fueron a investigar cuál era la afiliación política de los distintos miembros de la dichosa generación Z para justificar la represión. ¿En serio? Gracias. Porque entonces están aceptando que el movimiento fue reprimido por una situación política, no por una situación de violencia. Gracias. La represión no solo es meter a la gente a la cárcel, es evitar que se mueva en las calles con libertad, es ponerle obstáculos, es cerrar avenidas, es categorizar, hacer doxeo, que es lo que están haciendo, y tratar con eso de cambiar a la opinión pública dentro de su percepción de lo que sucedió el fin de semana. Podría ser satánico, Edson Andrade, ser parte de los narcos satánicos. ¿Eso hace que los llamados que estaba haciendo sean menos legítimos? No. La violencia existe en México. Mataron a Carlos Manzo después de que pidió ayuda y se la negaron, o se la mandaron y luego se la quitaron. Mataron al líder limonero. Todos los días hay matanzas en el país. Continúa la extorsión y las desapariciones. No se ha logrado llegar al fondo del caso de la barredora y del huachicol fiscal. Entonces, todas estas demandas que la gente decía y clamaba en las calles, no solo de Reforma, sino de Monterrey, Guadalajara, Mérida, Irapuato, Uruapan, ¿son falsas? Solo que lo que intentan es desviar la atención. Y de hecho, la quieren desviar como solo saben hacerlo ellos, haciendo un mitin para ellos. Fue una de las preguntas que hice justamente en la mañanera. Ya tiene un tiempo, desde que fui jefa de gobierno, que hay grupos que se cubren la cara, se ponen de negro y generan actos violentos. Algunos utilizando artefactos pues muy peligrosos. Y ahí pues se hicieron en su momento las investigaciones, se llamó a declarar, porque pues todo tiene que ser en el marco de la ley. Yo creo que lo que vimos el sábado, y por eso hice el llamado a la Fiscalía de la Ciudad de México y al propio Gabinete de Seguridad, que es importante que se investigue quiénes y cómo generaron estos actos de violencia, porque además estos golpes que hicieron a la policía de la Ciudad de México en algunos casos fueron de gravedad. Entonces tiene que investigarse porque finalmente es un delito, más allá de una protesta social. Entonces tiene que investigarse. Y ¿quién tiene en este caso que llevar el proceso de investigación? La Fiscalía de la Ciudad de México, y si solicita ayuda, pues obviamente se le apoya con el Gabinete de Seguridad. Sí, porque cuando se ven dan terror, pero nadie sabe quiénes son, o sea, los detenidos no son del famoso bloque negro, entonces... Bueno, eso es lo que tiene que informar la Fiscalía de la Ciudad. Ayer también lo comenté, si los detenidos, pues tiene que... Si hay un detenido, pues tiene que haber pruebas. Evidentemente, y el delito pues tiene que corresponder a las pruebas que se tienen, ¿verdad? Si requiere prisión preventiva oficiosa o no, de acuerdo con el tipo de delito, y eso lo tiene que determinar la Fiscalía de la Ciudad de México. No hay, eso sí se puede decir claramente, no hay ni persecución política ni represión. Si hubo una mala actuación de policías, pues tiene que ser sancionada, pero no es un asunto ni de represión ni de persecución política, porque no estamos de acuerdo con eso. Ajá. En esta mañana yo les pregunto, antes de continuar con la declaración de la presidenta Sheinbaum, ¿hay represión en México? ¿Sí o no? Participe usted en la pregunta espontánea de esta mañana a través de radio-real.com en nuestro chat en vivo. Pueden hacerlo ustedes a través de Instagram, a través del dispositivo que tengan conectado a Twitter y tal vez a través de Facebook. ¿Hay represión, sí o no? Sí, a huevo, sí, 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 claro que sí, por supuesto que sí.
Sí, ¿cómo no hay? Sí. Cuando la presidenta se manifestaba no pertenecía a ningún partido político, de hecho no. Súper sí, sí, bueno, sí, en algún momento sí perteneció a un partido político. Sí, sí, totalmente, sí la hay. Por supuesto que sí, participa en Instagram, en Facebook, en radio-real.com y en Twitter en Geliveros. ¿No hay represión? Dicen, sí la hay, a wiwi, claro que hay, por supuesto que hay represión. Sí, sí hay represión, totalmente, por supuesto que la hay, qué pinche miedo. Sí, es una, no voy a repetir la palabra, pero termina en eja. Sí, sí hay represión, sí. Cerda con A de inepta, el exceso de represión. Obvio que sí, totalmente, obvio que sí, claro, sí hay represión. Nunca se ha ido, hasta el chiste se cuenta solo. No, si dices que ellos quieren, o sea, sí, sí. Y búsqueda de culpables, claro que la hay y mucha. Gracias a ustedes que participaron, exceso de represión, harta represión. Dicen ustedes que saben más que yo, porque viven en la calle y porque leen más que yo seguramente. Les agradezco su participación en la encuesta de esta mañana, en donde la pregunta fue, ¿hay represión política en México? Y la respuesta es sí, y por ende, hay presos políticos que son los que están en la cárcel. Qué tristeza, ¿no? Sí, ¿a dónde hemos llegado? Claro que sí. ¿Estás de acuerdo que Salinas Pliego pague? Que se pague lo justo, como lo pagas tú y como lo pago yo. Esa es la respuesta que querías. Te puedo tener otra. ¿Es culpable Salinas Pliego de la represión? No, es el gobierno que defiendes. Dicho lo anterior, continuemos escuchando a la presidenta, que su respuesta será un desfile. Lo que sí hubo fue un grupo muy violento y que tiene que investigarse. Ya por último, presidenta, ¿qué opinión tiene de que... y bueno, los de siempre que ya sabemos. Claro. Se está haciendo una convocatoria en las redes sociales para que el 6 de diciembre se efectúe una marcha, pero ahora apoyándola a usted. O sea, ¿qué opinión tiene respecto a será conveniente o no? ¿Es importante o no? Porque por parte de los convocantes, pues consideran que debe también quedar clara la manifestación a su favor y que hay aceptación. ¿Qué piensa usted? Estábamos nosotros pensando desde hace tiempo. Se cumplen 7 años de transformación al cierre de este año, porque recuerden que el presidente López Obrador entró el 1 de diciembre de 2018. Entonces habíamos pensado nosotros, todavía estamos en eso, convocar a una celebración de 7 años de transformación en el país. Hay mucho apoyo popular al movimiento de transformación. La mayoría está con el movimiento de transformación. La oposición realmente cada vez pues tiene menos presencia, porque no tiene nada que ofrecer. Yo lo he dicho, qué bueno que haya oposición. Nadie quiere pensamiento único en México. Nadie. Si queremos que haya debate, que haya pluralidad. No queremos pensamiento único. La democracia es eso, que se oigan todas las voces. Claro, el pueblo elige cuando hay elecciones y el pueblo apoya o no a sus gobernantes. Entonces, lo que le ha pasado a la oposición en México es que ya es contra todo y a favor de nada. Y además con mucha mentira. Con mucha mentira, mucha hipocresía. Dios, ya. Entonces, ¿qué proponen? Entonces, como no hay propuesta, porque no hay propuesta, ahora la propuesta es la ultraderecha, imagínense, en México. Pues como no hay propuesta, pues la gente tampoco lo sigue. Oiga, a ver, acaba de decirlo, dice, no hay propuesta, pero la propuesta es la ultraderecha. Eso ya es una propuesta. Ay, Dios. Y luego cuando ven actos violentos, pues menos. Yo ayer decía, nosotros siempre nos movilizamos pacíficamente y siempre vamos a llamar
Aquí hay libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de manifestación. Bueno, la libertad de prensa, nadie puede cuestionarla. Ajá. La verdad, toda una televisora hablando todo el día contra nosotros. Si eso no fuera libertad de expresión, pues imagínense. Entonces aquí hay libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de manifestación, todas las libertades. Claro, la libertad también conlleva en el ciudadano una responsabilidad. La libertad no es libertinaje, ¿verdad? La libertad representa una responsabilidad del ciudadano. ¿Cuál es la responsabilidad del ciudadano? Pues cumplir con un marco legal que tiene nuestro país. Claro, si hubiera represión, si hubiera pensamiento único, si no se permitieran las manifestaciones, si, bueno, pues incluso surgen otras formas de lucha. ¿En serio creen que no hay represión en México y que hay libertades plenas? Y que quien la critica es libertinaje. Y que no hay ningún tipo de persecución a quien critica este gobierno. ¿Creen que nos chupamos el dedo? ¿Creen que no lo vivimos día con día? Y ahí veo que va el imbécil de siempre, va a defender lo mismo. Sí, es libertad, mira, los tratan muy bien, ay, ustedes, malditos desgraciados. ¡Paguen sus impuestos! ¡Ustedes desgraciados lo hacen porque perdieron sus privilegios! ¿Qué chingado privilegio tengo yo? Díganme cuál. Claro que pago impuestos. Empezando por ahí. Y no me dan los servicios que tendrían que darme por pagar esos impuestos, como no te los dan tampoco a ti. No tienes ni siquiera una calle que funcione, que no tenga baches. ¿Qué me estás hablando? Ni siquiera puedes tener un abortante, un alumbrado público adecuado. Y estás defendiendo esta miasma. Ay, tenemos todas las libertades. ¿En serio? Quien haya marchado o que haya visitado el Zócalo capitalino el sábado en el transcurso del día sabrá que eso es mentira. Mentira. Lo han escuchado hasta el cansancio. Ya no hablemos la complicidad, el encubrimiento de corruptos, la manera en la cual, la forma en la cual presionan a la población a través de los servidores de la nación y lo aplauden. ¿En serio pueden aplaudirlo? Ayer en la mañanera, cuando estaban mandando los balones, que algunos se robaron. Están las imágenes de cómo miembros del staff de Palacio Nacional quitaron balones para que no los aventaran a la prensa. Pero la prensa, muy interesante y muy inteligente, dijo esto para que vean. Avienten medicinas. ¿Cómo defienden a un gobierno que lleva 7 años con desabasto de medicamentos? Ah, pero Alejandro Barbosa lo que tiene es que es cercano a Movimiento Ciudadano. ¿Cómo defienden eso? ¿Cómo defienden el cobro de derecho de piso o el derecho de vía? Los desaparecidos, ¿cómo lo defienden? Díganme cómo. Como en su momento, ay, defendamos la estrategia de López-Gatell. ¿Cuántos muertos hubo? Seguimos esperando la vacuna patria. Ahora la quieren utilizar para la tosferina. ¿Y saben por qué dicen que para la tosferina? Porque nadie pregunta cómo tendría que haber sido utilizada la vacuna patria para poder matar a la gente que tenía esta forma en la cual se agarraba de ciertas partes de la célula para evitar que pudiera mejorar en un proceso inflamatorio que no tiene que ver nada con la tosferina. Pero síganlo defendiendo. Sigan creyendo que efectivamente el problema son los impuestos de Salinas Pliego. Sigan creyendo que el problema es los privilegios de Claudio X González. Salinas Pliego y Claudio X González tienen todos sus privilegios. Todos. Absolutamente todos, no han perdido uno. Estas historias de, y es que están quebrados y no sé qué. Güey, si no saben de economía, no opinen. Es que van a quebrar porque van a tener que vender todo. En el dado caso que tuviera que pagar esos 50,000 millones, lo lógico es que va y pide préstamos y se los dan por el apalancamiento de una industria
que la gente sigue comprando en Electra y sigue yendo a Banco Azteca, aunque les duela a los del gobierno. ¿Y por qué van? Por una razón muy sencilla. Es el único lugar donde les dan crédito. No 3,000 pesos. Pero es muy sencillo y muy fácil el irse con el discurso oficial. Y ese discurso oficial nos tiene... Vean, ya van a hacer una marcha. Ahora sí vamos a demostrar que nosotros podemos salir no 17,000, sino 300 millones. La población mexicana que vive en México, y también vamos a tenerlos a los de Los Ángeles y Nueva York y Chicago, aunque no regresen. Y ahí vamos todos sí, ahí vamos a ver, sí, efectivamente, la marcha. Vean ustedes la popularidad de Claudia Sheinbaum. Popularidad no es eficiencia. Son unos ineficientes. Ojalá y pasaran cosas como lo de Acapulco con Avelina López. Damos la palabra a la doctora Avelina López Rodríguez. La cultura. Añorbe, ¿cuánto dejó? Las deudas que dejaron y nadie gritaba. Ahí tienen a Avelina López abucheada. Con un desfalco de 200 millones de pesos. Con joyas que dice que se las dio el pueblo. En serio le seguimos. En serio le seguimos. Por eso necesitamos un exorcismo urgente. Ya que venga León XIV y haga lo que tenga que hacer, por el amor de Dios. ¿Podrá venir el Papa? Buonasera. Buonasera, Santo Padre, siamo qua. Buonasera, Santidad. Buonasera. Santidad está a punto de emprender un viaje internacional importante, pero lo espera en otros muchos lugares del mundo. ¿Cuándo volverá a su Perú? ¿Cuándo volverá a América Latina? Buena pregunta, que durante el año del jubileo vamos adelante viviendo cada día hay actividades y el próximo año ya vamos a programar poco a poco. ¿Le gustaría volver a América Latina el próximo año? Por supuesto. ¿Y a Fátima también? Va a Fátima, a todos los lugares. O sea, yo encantado de viajar. El problema es programar con todos los compromisos. Pero sí, a Fátima, a Guadalupe también, México, Uruguay, Argentina, pendientes. También ir al Perú, por supuesto, etcétera, etcétera. Gracias. Muy bien. L'Ucraina, secondo lei? A donde sea, pero que dé que nos ayude alguien. Las protestas van a continuar por más marchas que hagan. No son estudiantes, no son criminales. Una y otra vez entenderlo. Menos mal, no desaparecido, señores. Está vivo y eso es lo que importa. Queremos justicia para Sergio Velasco, que fue detenido, culpado injustamente. Culpado injustamente. Lo sacaron ya esta madrugada. Un hombre de más de 60 años de edad. ¿Por qué un hombre de más de 60 años de edad tiene que pasar 72 horas en los separos y en el reclusorio norte para demostrar así que no somos parte de un gobierno, de un régimen autoritario y represor? Vayan y pregúntenle a él si cree que este gobierno no es represor. Se van a llevar una tremenda sorpresa. Reporte de tráfico. Ayer en la Cámara de Representantes y en el Senado se votó para que se dieran a conocer allá en los Estados Unidos todos los archivos del famoso caso Epstein. 427 a favor, 1 en contra. On this vote, the yeas are 427, the nays are 1. 2/3 being in the affirmative, the rules are suspended, the bill is passed, and without objection, the motion to reconsider is laid on the table. Muy felices esos, obviamente después de la Cámara de Representantes fue hacia el Senado, en donde Chuck Schumer dijo: I urge my Republican colleagues, let the Senate act today. And so, I ask unanimous consent
that when the Senate receives H.R. 4405, the Epstein Files Transparency Act from the House, the Senate proceed to its immediate consideration. The bill be considered, read 3 times, and passed with no intervening action or debate, and the motion to reconsider be considered made and laid upon the table. Is there an objection? Without objection, so ordered. Senate has now passed the Epstein bill as soon as it comes over from the House. Bueno, pues eso es lo que dice Chuck Schumer. Está un poco nervioso o muy nervioso Donald Trump. And I urge my Republican colleague. Y entonces, como está muy nervioso, bueno, dice cosas que ya se pasan. Muy enojado está el señor Trump. Ya ves, Marco, que entre las cosas que dicen es que en uno de los correos, creo que esto no se ha dicho mucho en México, pero es uno de los grandes escándalos en la Unión Americana, en donde un correo, el hermano de Jeffrey Epstein le dice a Epstein, ya tiene Putin el video en donde Trump está chupando a Bubba o está mamando a Bubba. El problema es que Bubba es la manera en la que se conoce en su círculo de amigos a Bill Clinton. Entonces ya tuvo que salir a decir, no tiene nada que ver con Bill Clinton, era una forma en la cual de manera muy asepsiosa, y ese es el punto, ¿qué videos tendrán de los que asistían a la isla Epstein? Que no solo era Trump, sino muchos más. Sí, quién sabe, y por eso tal vez se ponen así, pues, a temblar. Ya te digo. Bueno, la gente que nos está viendo en Facebook, pásese a Instagram o si no mañana a las 8:30 de la mañana. Imagínate qué oso, qué perro oso que tengan un video tuyo chupando siendo un republicano acérrimo, chupando a un demócrata. Ya, si tienen un video tuyo chupando a alguien más, pues no. Ya, cada quien. Pero que pase y que seas Donald Trump. Sí, aparte, ¿no? O sea, que defiendas algo con tal fuerza y, o sea, o de forma acérrima y de repente resulta que con tu corazón todo lo contrario. Bueno, pues vamos a ver. Se supone que Trump tiene que firmar hoy la orden para que se sepan todos los archivos de Jeffrey Epstein, y en cuanto se libere, pues yo creo que va a haber un montón de gente leyéndolos para ver quiénes son los culpables. Porque aquí no se nos olvide, más allá del morbo, que es un círculo en donde poderosos, empresarios y famosos asistían a una isla para tener fiestas sexuales con menores de edad. Eso es lo importante. Efectivamente, que hay un tema de delitos en esa parte donde efectivamente hay castigos, deberá haber castigos o sanciones. Bien, vas, Marco, con el tráfico. Claro que sí, para comentarles a todos cómo se encuentra el tráfico en estos momentos en la metropolitana, en Avenida Lázaro Cárdenas, en la incorporación, después de Río Seco hacia la Central Nueva, hay un percance entre particulares, ya están ahí orillados, pero tómenlo en cuenta, hay mucho tráfico en la zona. Además, en Albojoria, Pedro Midrazú, en dirección hacia Periférico Sur, otro percance. Recordarles a todos de las obras que están realizando en Avenida Colón de Islas Razas, Avenida Urdaneta, en Avenida Aviación, en Avenida 8 de Julio, y Michel González también para que lo tomen en cuenta. Un percance más en kilómetro 15 de carretera Chapala, en sentido hacia Guadalajara. En Patria Oriente también, y Coyula, hay otro percance, igual que en Periférico y 5 de Mayo, en dirección hacia Ciudad Judicial. Tómenlo en consideración. Un motociclista lesionado saliendo del paso del nivel de Periférico Norte y Alcalde, esto en dirección hacia Federalismo también para que lo tomen en cuenta. Más sincronizados los semáforos de Avenida Javier Mina en dirección al centro de la ciudad, así como los del Arco del Milenio. Y no están funcionando los semáforos en Avenida Patria y Crucier para que lo tomen en consideración, mucho riesgo en la zona. Vialidades complicadas en la circulación, aparte de las que ya comenté, Lázaro Cárdenas, carretera Chapala,
González Gallo y R. Michel, Avenida Cruz del Sur y Lázaro Cárdenas, Plutarco Elías Calles y José María Iglesias, y Avenida Inglaterra y Periférico, también con mucha carga vehicular esta mañana, lo que en el reporte vial de Radio Real, Gonzalo Todos. Dicen que no es importante los menores de edad, el caso Epstein es lo más importante. Sí, efectivamente, porque es lo que hace justamente que estos delitos sean todavía más deleznables y que haya todavía más, punibilidad, pues. La principal activista o la más vocal, hay que recordar que se suicidó ya hace unos años después de la presión social y la falta de justicia, Marco. Sí, efectivamente, además todas estas historias, son solamente historias de, si tú quieres, de conspiración, de gente famosa que también se ha suicidado después de este tipo de cosas, ¿no? Bien, gracias, Marco. Un abrazo para ti, para todos, cuídate, cuídense, que otra cosa no pasa, por aquí nos vemos, escuchamos mañana. Hasta entonces. Marco Vinicio desde las calles de Guadalajara el día de hoy, se supone que iba a entrar Árbol a platicar con nosotros, pero pues no entró, no ha entrado. Pues entonces, mientras entra Árbol, la banda Árbol que se presentará en el C3, en donde, oigan, a propósito, y no hay que olvidarlo, también en Jalisco están en proceso algunos de los asistentes a la marcha del sábado, y habría que revisar quiénes y bajo qué circunstancias. O sea, yo creo que es importante eso, solo para no perderlo de vista. Voy a ir con el Evangelio del día, esperando que Árbol se conecte. En aquel tiempo Jesús estaba cerca de Jerusalén y añadió una parábola. Pues los que le acompañaban creían que el reino de Dios aparecería de un momento a otro. Dijo pues, un hombre noble marchó a un país lejano para recibir la investidura real y volverse. Habiendo llamado a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad hasta que vuelva. Pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron detrás de él una embajada que dijese, no queremos que este reine sobre nosotros. Sucedió que cuando regresó, después de recibir la investidura real, mandó llamar a aquellos siervos suyos y a los que había dado el dinero para saber a lo que había ganado cada uno. Se presentó el primero y dijo, Señor, tu mina produjo 10 minas. Y le respondió, muy bien, siervo bueno, ya has sido fiel en lo mínimo, toma el gobierno de 10 ciudades. Vino el segundo y dijo, tu mina, Señor, ha producido 5 minas. Y le dijo, ponte tú también al mando de 5 ciudades. Otro vino y dijo, Señor, aquí tienes tu mina. La he tenido guardada en un lienzo, pues tenía miedo de ti, que eres un hombre severo, que tomas lo que no pusiste y cosechas lo que no sembraste. Y él le dijo, por tu propia boca te juzgo, siervo malo. ¿Sabías que yo soy un hombre severo, que tomó lo que no puse y cosecho lo que no sembré? ¿Por qué no colocaste mi dinero en el banco y así al volver yo habría cobrado los intereses? Y dijo a los presentes, quitadle la mina y dásela al que tiene las 10 minas. Señor, ya tiene 10 minas, le dijeron. Os digo que todo el que tiene se le dará. El que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y aquellos enemigos míos, a los que no quisieron que yo reinara sobre ellos, traedlos aquí y matadlos delante de mí. Y habiendo dicho eso, marchaba por delante subiendo a Jerusalén. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Bueno, voy a ver si ya llegó Árbol y si no, pues ya nos vamos. No, cualquiera de las dos. Porque pues aquí estoy viendo que no ha llegado Árbol. Pero bueno, si no ha llegado Árbol, les puedo poner otra conversación, ¿no? Conversaciones. Platiqué con Ultranate, yo creo que se acuerdan de Ultranate, de esta canción llamada Free, muy famosa canción de los años 90, de 1997. Entonces tuve la oportunidad de platicar con ella. Y entonces, pues, si me lo permiten, creo que sería un buen momento para escucharla esta mañana aquí en Real por su presentación que tendrá en México el 1 de diciembre en un evento llamado I Love Dance en el Palacio de los Deportes. I got it. Is it working now? Yeah. Listo, okay. I can hear you and I listen to you very well. How are you? Good morning. I'm good. Good morning. Let's try to make sure that this doesn't go wonky again. I don't know what's happening here. Let's hope for the best. I'm thrilled to have this conversation with you. I was talking with the people here in Mexico that 30 years ago, I was the first person to program your music in an electronic and dance station that we have on that time. I remember when the director of that era, of that radio station, came to me with your record
Free, the single Free, it was a blue single. I remember the cover in a blue color. And when I first listened to that song, it was blowing my mind because it was amazing. And I have to thank you about your art and that kind of proposal 30 years ago. I want to start this conversation with that. How was the creative process of Free and the music you made on that era? Wow, making Free was, it was part of coming to a place after being in the industry for about 5 or 6 years. At that point, I had recorded 2 albums already for Warner Brothers. And I had great success in the UK with my first album. And then second album, I was transferred over to the US company. And it didn't go so well. So it was a lot of learning experience that had happened before we got to the point of producing Free. And I think it was the culmination of all of the things that we had learned, all of the experiences of then being dropped from the label and having to decide where we were going to go from there, if we were going to try to continue, or if we were going to just say, okay, that was great. I did 2 albums. Thanks for the memories. But we came to a feeling of, and we being myself and my manager, Bill Coleman, we came to a place I decided, I had put a lot into making music. I stumbled into music accidentally, sort of like by accident. I was going into medicine was my plan. And I just fell in love with it. And I decided at that moment I didn't want to stop. And I wanted to push further of what I had already accomplished. And so with my new deal that happened with Strictly Rhythm, I had just an open book to create whatever I wanted to create without anyone trying to guide or censor or having to follow any trends. So it was complete freedom in that way. And we were able to just tell our story and be experimental and go places with the music that was not popular at that moment, and to create something that was going to be definitive in its own lane, whether people loved it or hated it, possibly. I have to say that it was a bold move and it was a bold proposal, not only the music, but the video. I remember that you are like in a mental institution and you have a bird on your, and at the end, it was a little strange, I know. It was really strange. Why the bird on the hand? It doesn't make no sense. Well, you have to understand the producers of the video are Worlds of Wonder. And so Worlds of Wonder now in current day is the team, the management team behind RuPaul and RuPaul's Drag Race, and a lot of really great LGBTQ queer focused content and media. And so they were building their empire at the time, and they did a lot of things that were not so expected. It was more, let's go into the irony of what this song is about. The irony of, we're singing about being free and emancipated from whatever, but the conditions around you are very stark and abrasive, and they represent kind of life. So it was really more metaphoric than anything. It was irony based on the video, as instead of the typical, dance music video where everybody's in the club, there's a DJ and then there's a singer and all of that. Like it had much more, it was intended to have much more substance, but also to have an air of comedic relief in a way, of like the bird was just like a funny kind of moment that we thought was like fantasy and interesting and kind of quirky. So if you know the producers of Worlds of Wonder, it was all about quirky irony. It was a lot of things thrown in there, but anything but the regular that you would expect is always what we were going for. I have to say that your song was a huge smash success, not only on the dance floor, but only on the airwaves. The radio play of Free, it was amazing. And I would imagine that your life changed a lot since then.
from the success of Free, your life turned around? I mean, I was on a really great path, and I think Free definitely was like the one that was the global hit that brought it all together. But I had already planted the seeds, and I had already laid the groundwork to be able to excel further once Free hit. I wasn't starting from the beginning, like that wasn't my beginning, and I'm thankful for that I had those early experiences, and I understood touring, and I had already, shot videos, and I had already been on, chart shows and done touring and done all of the things that encompass being a successful artist. And then having, I have had what we consider underground hits, and I've had moderate commercial success before Free happened. So to then, the next thing that I do become a major success, I think I was much more prepared to step into that gracefully and easily because I had already been building and stepping towards that. How was to be on the main song of the soundtrack of a huge success movie like Studio 54? That was awesome and so unexpected because I didn't know that was coming together until Tommy Boy Records, which was kind of like the other independent label like my own, Strictly Rhythm at the time, that operated like a major. And so Strictly and Tommy Boy and like a couple others were really at the top of their game in dance music and house music at that time. Like these labels had their finger on the pulse of the clubs and the DJs, but they also had really big commercial success in America as well as Europe and beyond. So when Tommy Boy called and said, we've got this project going on, we're doing the soundtrack for Miramax for the film 54 that's coming out based on the iconic club Studio 54. And, the soundtrack is all songs from that era that were played at 54. But we want to do one special song that makes sense for the soundtrack, but is done with a new, interesting twist. And we've got this great concept of having a super group put together because myself, Amber, and Jocelyn Enriquez were all really having great chart success. We all had really great fan bases and legacies. Amber in the more progressive house area and commercial dance space, and Jocelyn in freestyle. And between the three of us, we pretty much had the scene on lock. So it was really a really smart move on their part. So they got approval for me to appear on the record. They decided it would be the Gordon Lightfoot, If You Could Read My Mind, which was originally from the 70s, was done again in the 80s with Viola Wills and was a chart hit and successful then. And we just got in the studio one day. They sent us the production that the Berman Brothers had done. We were all on tour and running around, so we didn't even have contact really with each other before the day that we went in the studio and recorded. We went in the studio with my vocal producer I'd worked with for many, many years at that point, Danny Madden, still work with him to this day. And Danny just, cranked it out, working with each one of us, went in, sang our parts, sang the whole song down, all the ad-libs, all the parts, and then we left. And, how it was going to end up was anyone's guess. And it turns out that Miramax loved it. They changed the ending of the movie that they had in place at the time and rewrote it for us to be in the film as part of it. And then, we found out that our song was going to be the thematic song of the film as well, not just part of the soundtrack. So a lot of things just kind of unfolded in real time. And we were just, stunned, like, wow, this is amazing. Let's keep it coming, It's amazing to hear so vivid memories of that era. And I have to say that era makes a mark on a generation, not only in the States, but in Mexico. I would imagine that you don't imagine how your impact is here in this country. You're coming to Mexico, you're going to see your fans, and you're going to share with them this kind, not only of memories, of energy also that you have in this time, in this era, going on and on and on. Mm-hmm.
it is, it's very special to really be able to travel the world and see the impact that your music has on people in different countries. And to know that that relationship exists through something so organic and pure as making music and creating art just on, you know, what you're thinking, feeling, what you're inspired to come up with in a single moment. And you put it down, you know, in this music form, and then it becomes a life of its own that impacts people around the world. You know, I've been to Mexico quite a few times over the years. I've always had amazing shows there. Really great people, really, you know, beautiful souls that just want to, you know, dance and share the love. And, you know, it's something to always look forward to. You're coming to a festival named I Love Dance that have a lot of icons of dance music. How do you feel about sharing the stage with this kind of musicians and legends like you? I love it. I mean, I've been doing quite a few of the 90s focused kind of tours lately because I feel like, you know, people need it. Like those records that were made in that era were very special to people, and they became the fabric of a lot of people's life, like the soundtrack to people's lives. And they hold special memories and nostalgia. But also the new younger generation is now finding those songs and falling in love with them all over again. So music, for me, I found always happens in a cycle. And when you make great music, you come up with a great song. At the base of everything is the song, and you can add different music to it over the years and remixes and for different audiences and different dance floors. But at the really heart of it is what the song speaks to people. And I think that lives forever and onward, you know, and I think it's wonderful to travel and tour with these acts. They all are a part of a very special moment and era in time. I've continued to make music. You know, I've made 10 albums at this point and have, you know, lots of new music and current music over the years for people to find and explore. But if it's through these 90s tour moments in these very special and specific times that someone new discovers me and discovers my music, they'll find all of that. And that's great. You know, for me, it's about who's that new person that is going to hear for the first time, or someone that fell in love with my music and has supported me for years, and now I finally get a moment to connect with them live. That's really what it's about. Besides your music, what other 90s songs do you have on your playlist of these artists or other ones that maybe you can share with us? Oh, I listen to 90s music all the time. I mean, you know, I came from the underground era of house music in the origins of when, you know, house was first coming out from the disco era and being created in tiny clubs in New York, or massive clubs actually in New York and Chicago and Baltimore, where I live. So I was part of that legacy of where this music started before it became a global sound and turned into a lot of different genres out here under the dance umbrella. So, you know, for me, it's always just like a coming home experience. I listen to all kinds of 90s music, from underground to the commercial stuff. I've been doing a lot of touring with like Ace of Base and Crystal Waters. Crystal is also part of my original production team that I first started with, the Basement Boys. She was from that same production team. So we have a lot of history and sisterhood. I've been able to see Daisy D from Technotronic. You know, we've been friends for decades. And because everyone's touring and running around doing different gigs, you don't get to see your friends like Lane from La Bouche, I've known forever, Hadaway, you know, the list goes on. And then reuniting with Jocelyn Enriquez in recent months on some of these 90s focused kind of events. And it's like a family reunion, you know, and that's what makes it special. How do you feel about the resurface of house music and electronic and dance music like Fred Again, and also this kind of experiment that Tame Impala is making with this new record? You know, I keep hearing every so many years that there's all of a sudden a house music resurgence, and it's never left. Really. I know that. It never has left. It's just, you know, it becomes popular with the masses,
and then something else becomes popular with the masses. But the music still goes on. For those of us in that industry, in that particular genre, even with the ebb and flow of the masses, there's still a culture, and that culture is resilient and stays focused and continues to move forward. So we're always out there. We're always making music. We're constantly touring and creating new stuff. And, people find it over time. And so the cycle begins again when suddenly what is once old is new. And that's just the beauty of music. I would imagine that you will see the defenders of this kind of culture here in Mexico City in this collective soul that show that is really making buzz here in this country. Yeah, absolutely. I mean, there are definitely the purists out there that, want the music to stay a certain way. It's a little hard to try to control that, with the emergence of more technology. It's opening up things and changing things, and really being in any kind of art, any area of the arts, you really have to be able to move and change and navigate how the times change with technology, because it's going to always shift. Nothing is going to stay the exact same. It's not going to be stagnant. And it really, being an artist is about fluidity and being mutable in how you navigate these spaces while still staying true to who you are. It was a pleasure to have this conversation with you, and I'm willing to see you here in Mexico City. Thank you. I look forward to it. Thank you very much, and have a good one. Thank you. Ahí está Ultranate esta mañana con nosotros en Real. Se va a presentar en la Ciudad de México en ya unos cuantos días en el festival I Love Dance. Conversaciones. Y ahora sí le doy la bienvenida a Pablo Romero de Árbol, que se presentará en la ciudad de Guadalajara en el C3, una banda que tiene seguidores para aventar para arriba. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, ¿y tú dónde andas? Acá en Ciudad de México. Aquí, muy cerca de donde estamos, ya preparado también para visitar Guadalajara. Sí, ya pronto estaremos ahí en el C3 el 29. ¿Cómo estás? Ya son, ¿qué? 10 días, o sea, no es nada. Y para una banda que visita México y que tiene una fan base tan amplia, yo me imagino que también tiene su propia carga de emoción. Exactamente, tal cual. Estamos muy contentos de volver ahí a Guadalajara, al C3, y bueno, y presentar nuestros 30 años de carrera ahí, poder tocar nuestras canciones, poder también presentar estos 30 años que venimos con el grupo girando por varios lugares de ahí del planeta, y bueno, desembarcando de esta vuelta en Guadalajara también, ¿no? 29. Fíjate, escuchándote sobre estos 30 años que está teniendo Árbol de carrera, pues ha sido mucho tiempo en donde ha cambiado totalmente la distribución musical. La tecnología ha ayudado enormemente para que la gente conozca, pero al mismo tiempo hay una gran competencia. ¿Cómo lo sienten ustedes o cómo lo viven ustedes? No, me parece que hoy en día ya los grupos, digamos, de trayectoria ya están empapados en todo este tema, ¿no? En lo que es la parte digital, la parte informática, la parte, ¿no?, de que uno tiene que estar al día. Así que yo creo que ese mix está bueno ahora también, porque tenemos de lo anterior y tenemos de lo nuevo. Entonces, hay doble camino recorrido, está bien piola eso. Está bueno. ¿Cómo ves también el reconocimiento y descubrimiento de tu música en nuevas generaciones, en la famosa generación Z? No, está espectacular. La verdad que, nada, por suerte las canciones que venimos tocando y que hemos hecho ya hace años son como inoxidables también, ¿no? Ahí van calando también fondo y hondo en varias personas, y bueno, y están bastante actuales. Nosotros somos una banda que venimos hace mucho tiempo ahí en Argentina, también como tocando y haciendo una música que sea también bastante diferente, ¿no? Y nos gustaba también esto de poder mixear un montón de cosas. Entonces, esto de hacer un hardcore, un rock, un punk, una balada, un cuarteto, una quebradita, un ska, bueno, eso hizo también que se acercara a Gustavo Santolaya a nosotros por aquellos momentos, y bueno, y hemos trabajado también junto con él, y ahora en este momento estamos en un camino
ya hace rato de varios discos, de varias canciones, y así que bueno, contentos en este desembarco en el C3 aquí en Guadalajara, ¿no? Este 29. Dime algo, ¿ya tienen listo el setlist? ¿Por dónde va a ir la música que va a escuchar la gente allá en Guadalajara? Bueno, y en toda su gira acá en México de estos 30 años de Árbol. Y principalmente es una lista larga, es una lista donde vamos a recorrer, como te digo, toda nuestra discografía. Va a haber varias canciones de varias épocas, así que bueno, desembarcando también con este formato, ¿no? Que presenta los 30 años, ¿no? De un show nuevo, diferente, con varias canciones, algunas que no hacemos hace muchos años, así que bueno, va a haber ahí como varias perlas, así que ese va a ser esta presentación, ¿no? De este 29 en el C3, ¿no? Con esta lista larga. ¿Van a tener algún tipo de invitado, de algún tapatío que vaya a estar con ustedes en el escenario? Y seguramente llegando a la fecha alguno se va a unir. Hay varios colegas, amigos de hace muchos años también, que bueno, hemos conocido y hemos venido aquí en México desde principios, ¿no? de los 2000, y siempre hemos estado en Vive Latinos y en varios shows, y bueno, nada, y siempre viniendo acá y con ganas de reencontrarnos con muchos amigos músicos, colegas, así que bueno, estamos muy contentos, seguramente alguno pasará ahí por la fecha. Pues me da mucho gusto haber platicado contigo en esta mañana. Mucho éxito, Pablo. Qué bueno que anden en México. Sí, me queda muy claro que hay una fanbase enorme que está esperando poder saltar con ustedes en estas presentaciones. Gracias por amplificar acá el grupo. Te mando un abrazo grande y bueno, un saludo a toda la gente de Guadalajara y nos vemos ahí prontito. Nos vemos por ahí el 29. Gracias, muy buenos días. El 29 allá en el C3, Pablo Romero y Árbol completo estarán por allá. A mí me queda nada más tiempo para decirles gracias. Nos escuchamos el día de mañana a las 8:30 de la mañana. Espero que estén con nosotros. Se quedan con Yair Cardoso y Musicofilia aquí en Real. Gracias, muy buenos días. Esto es Real con Gonzalo Oliveros. Listo para pasar unas vacaciones en